Muy buenos días. Una disculpa por el retraso. Quiero presentarles a nuestro coordinador del día de hoy, es el doctor Guillermo Dávila, con una gran trayectoria, neurólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría. Está en retiro, pero estamos muy honrados de que él sea el coordinador el día de hoy. Vamos a iniciar formalmente las pláticas y conferencias el día de hoy y les agradezco mucho su presencia. ¿Pueden pasar, por favor, la primera presentación? Soy la doctora Violeta Medina, neuróloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría. Y vamos a ver en esta primera plática una línea de tiempo. Esta línea de tiempo nos va a ir dando pasado, presente y futuro, y además vamos a mencionar algunos de los tópicos que van a verse aquí en la reunión. ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? No tengo ningún conflicto de interés. Pase, por favor, la que sigue. Bueno, ¿qué es el síndrome de Rett? Vamos a empezar por ahí. Es un trastorno del neurodesarrollo que se presenta en el 99.9% de los casos en mujeres. Tiene una genética muy interesante porque en el 95% de los casos está la presencia del gen MECP2 mutado. Hay muchas mutaciones y hay muchos grados de severidad. Lo importante aquí es que inicia alrededor de los 20 meses de edad con una bebé, voy a decir una, hay también varones, pero generalmente son mujeres, con una bebé aparentemente normal que empieza a tener regresión de su desarrollo. Esto es lo más relevante, la regresión, porque es una característica en donde las pacientes van perdiendo los hitos del desarrollo, pero esto es durante algunas semanas o máximo meses, para después pasar a una estabilización en donde van a recuperar algunas de las funciones. Sin embargo, no van a poder otra vez emitir lenguaje, manipular objetos y van a tener mucha dificultad para la deambulación. Una de las características más interesantes, ¿me puede dar el video, por favor? Es este movimiento de manos muy característico en el tipo clásico de síndrome de Rett, como se describe lavado de manos, aunque puede tener otras características, pero siempre con movimientos estereotipados sobre la línea media. La que sigue, por favor. ¿Qué pasó desde 1966? Se describió por primera vez estas características en niñas que revisó el doctor Rett en Viena y que publicó en idioma alemán. Sin embargo, no pudo leerse en todo el mundo porque estaba en alemán, y pasó algún tiempo después, en 1983, cuando el doctor Ben Hagberg, neurólogo pediatra sueco, reunió también pacientes y se enteró que también los había descrito el doctor Rett. Él propuso que se llamara síndrome de Rett y además reunió a varios neurólogos europeos para que presentaran una sesión presentando estos casos.
y lo publicaron en inglés y entonces tuvo mayor difusión. Otra cosa que el doctor Ben Hackberg realizó es que publicó los primeros criterios diagnósticos para poder hacer el diagnóstico oportuno. También publicó los estadios que todavía siguen siendo vigentes y las variantes del síndrome de Rett. Algo muy interesante es que antes de que se descubriera que era el gen MPC2 la principal causa genética de este síndrome, se pudo observar en los cerebros de pacientes que habían tenido síndrome de Rett, se pudo observar las alteraciones y se veía una alteración de la sinapsis, que son las estructuras de la neurona para comunicarse unas con otras. Y poco después de que se describió, la señora Kathy Hunter es mamá de una niña con síndrome de Rett que se llama Stacy, y ella fue la primera mamá que hizo posible que existiera la Asociación Internacional de Síndrome de Rett. Y también ella fue un punto clave para difundir el síndrome de Rett a nivel internacional y especialmente en Estados Unidos de Norteamérica. Poco después hubo muchas asociaciones y las asociaciones de papás impulsaron a muchos médicos a investigar el síndrome de Rett. La primera asociación en México fue la Asociación Mexicana de Síndrome de Rett, que se dedicó principalmente a difundir el padecimiento, incluso antes de que fuera publicado en libros de texto de neurología pediátrica. Les presento estos dos ejemplares que son clásicos. El primero es de la señora Kathy Hunter, que está en internet y que nos comenta todas las experiencias que han tenido las mamás con el síndrome de Rett. Algo muy interesante es que cuando las niñas con síndrome de Rett se encuentran, se ven, como está ahí en esa foto, se ven y decimos, bueno, así se saludan. El otro texto que es clásico es del doctor Ben Hackberg, que ya se los presenté, en donde está publicada todo lo que se vio o lo que se estudió en 1983 antes del descubrimiento del gen. Este clásico está en nuestra biblioteca del Instituto Nacional de Pediatría. Bueno, ¿qué pasa en el cerebro? Ya les había comentado que es una enfermedad de las dendritas, que son estas estructuras de la neurona. Estas dendritas son prolongaciones que hacen posible que una neurona se comunique con otra. Como este es un problema microscópico, si se realiza una resonancia magnética o algún estudio de imagen como tomografía o resonancia, lo único que se va a ver son cerebros pequeños. Y esto confunde mucho a los papás, porque los papás esperan que en una imagen se presenten todas las alteraciones que tiene la paciente, sobre todo cuando hay regresión. ¿Y qué significa esta alteración? Bueno, significa que al nacimiento tenemos un crecimiento del cerebro donde hay proliferación de neuronas y proliferación de la glía. La glía son estas prolongaciones que tiene la neurona y los astrocitos. Van formándose, proliferando, pero cuando se nace todavía va haciendo este crecimiento cerebral, pero ya a partir de la glía y las dendritas. Entonces, por eso, cuando hay esta alteración, el perímetro cefálico empieza a desacelerarse. Esto no sucede en todos los casos, pero puede ser el primer signo
que llame la atención al pediatra. Por eso nos interesa mucho difundir esta patología en el primer contacto y entre los pediatras. ¿Qué pasa si las dendritas no funcionan? Pues aquí está la neurona, que está representada acá, y estas son las conexiones dendríticas en donde hay neurotransmisores, es bioquímica cerebral, excitatoria o inhibitoria. En este caso, las alteraciones son de la bioquímica inhibitoria. ¿Qué quiere decir? Que entonces el cerebro está sobreexcitado, porque hay disminución de las fibras inhibitorias. Esto se vio que era solamente del sistema nervioso central en su momento. Entonces, todo el sistema nervioso central está comprometido y eso nos explicaba muchas cosas que sucedían en las niñas. Sin embargo, después vimos que era un trastorno sistémico y no solo cerebral, pero estamos viendo el pasado. También en el libro de Ben Hackberg se enseña esta fotografía, que es una tomografía de fotón único, en donde se ve con un medio especial de contraste gamagráfico, se ve la alteración a nivel frontal. Por eso explica esto mucho del trastorno del habla, del trastorno de la marcha y de la manipulación de objetos por esta mayor alteración a este nivel. Este es normal y aquí vean cómo se ve en un síndrome de Rett. Abajo no son de síndrome de Rett, pero son también trastornos de la sinapsis que se llaman ahora sinaptopatías. Este es una corteza cerebral normal, los puntos más oscuros son las neuronas y las dendritas son todas estas fibras que se conectan unas con otras con la neurona. Y esto es lo que pasa en el síndrome de Rett. No hay una buena conexión y las neuronas se amontonan unas con otras y eso hace que el cerebro no crezca en forma adecuada. El síndrome de Rett se considera todavía una enfermedad rara. Voy a platicarles que esto de la enfermedad rara al principio se llamaba enfermedad huérfana. Y esto apareció en Estados Unidos, este concepto, y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica decidió que por la poca prevalencia, que era 1 en 100,000 habitantes en el mundo, en aquel entonces, en 1993, les bajaba impuestos a aquellas personas o empresas que ayudaran a la detección y al tratamiento de estos pacientes. Pero después la OMS en el 2019 ya comentó que era al menos 5 por 10,000 habitantes en una población, entonces mucho más frecuente. Y así ha pasado en el transcurso de los años. Y esto se relaciona mucho a la población, porque si hay una población con muchos habitantes, pues esta prevalencia aumenta. ¿Qué es la prevalencia? Son los casos que existen en un momento dado en una población específica. Y la incidencia son los casos que se presentan de nuevo, es decir, los casos de recién nacidas. Entonces, la enfermedad de Rett, le ponemos este interrogante, ¿es en realidad una enfermedad rara o es más bien poco detectada? Y vemos cómo la prevalencia ya se ha modificado y puede ser incluso de 1 en 5,000 habitantes. Esto está descrito en Australia, donde los índices de detección de la enfermedad son muy altos. Y vean ustedes cómo en los internados de asistencia en Israel encontraron 6 casos
por cada 100 internados. Entonces, podemos decir, es una enfermedad rara. El síndrome de Rett es la segunda causa de discapacidad intelectual después del síndrome de Down. Y les presento lo que dijo el escritor Lawrence: los ojos no ven lo que la mente no sabe. Esta es una tabla en donde ustedes pueden ver la población de mujeres estudiadas. China, a pesar de tener muchos habitantes, solamente estudió 123 casos. Todos los casos, pase la anterior. Todos los casos tuvieron un diagnóstico tanto clínico como genético de mutación por MPC2. Y vean cómo Australia incluyó pacientes de 5 a 32 años, a diferencia de Serbia, que solamente estudió menores de 18. Entonces, la prevalencia puntual estimada es entre 5 y 7. ¿Qué es la prevalencia puntual estimada? Son los casos existentes y los casos nuevos que se van detectando entre la población total. Aquí es muy importante ver que se refleje la población total. La sobrevida, fíjense que desde el 2005, que se dijo que era de 40 años o más, ahora pasó a 50 años o más. A los 25 años de edad, el índice de mortalidad ya es prácticamente como el de la población general. Y ¿cuál es la mortalidad y la mortalidad? Es casi siempre cardiorrespiratoria. Y el índice anual en los Estados Unidos de Norteamérica de mortalidad es alrededor del 1%. ¿Qué pasa en México? Bueno, en México desde 1994, el doctor Adalberto González Astiazarán, que fue jefe del servicio del Instituto Nacional de Pediatría, del Servicio de Neurología, motivó a la investigación del síndrome regresivo. Y la principal causa de síndrome regresivo en el instituto, en 100 casos estudiados, fue el síndrome de Rett. De ahí salió el interés desde 1994 de que en este hospital se diagnosticara en forma correcta. Si nosotros hacemos hipotéticamente, porque esto no es una epidemiología formal, pero hipotéticamente, si vemos en el censo del 2010, había 57 millones de mujeres, y si nosotros decimos, bueno, ¿cuál será la prevalencia, los casos existentes en una población de mujeres? Si los sacamos hipotéticos, serían 11 millones y medio de pacientes que están por ahí y que a lo mejor no han sido diagnosticadas ni oportunamente ni adecuadamente. En el instituto solamente se ven casos del centro de la República, porque somos la referencia para el centro de la República. Entonces, por eso tenemos en el 2018 128 casos detectados en el hospital. Siguiendo la línea de tiempo, quiero presentarles a Mónica Conrad. Ella es una mamá de una niña con síndrome de Rett que se puso a estudiar genética, bioquímica, farmacología, fisiología celular, y le dieron por su parte, porque no acudió a la universidad, y la Universidad de Escocia le dio un doctorado honoris causa. Pero ¿qué es lo importante de Mónica Conrad? Reunió a todos los millonarios de Estados Unidos de Norteamérica para reunir también a los investigadores en el mundo y pagarles para que trabajaran juntos. Y trabajando juntos pudieron establecer las bases para la terapia génica
primero en animales, después en humanos, y ahora estamos en la fase 4, que quiere decir que ya casi la terapia génica es una realidad. Pero todavía está en estudio, ya casi para salir. Además, ella tiene una página en internet que en donde pasa videos, algunos tienen subtítulos en español, la mayoría son en inglés, pero unos videos con información científica de última, pues muy actualizados. ¿Qué pasa también en el 2010? El manual de enfermedades mentales que manejan los psiquiatras sacan del espectro autista al síndrome de Rett, porque tienen una conducta autista, pero solo dura algunas semanas o algunos meses. Entonces, y después se estabilizan y ya no tienen esa conducta autista. Entonces, sacaron porque lo tenían en el espectro autista. Y esto, pues, de alguna manera hizo mucho daño a la difusión, porque se tenían a las niñas de Rett como autistas. Entonces ya se logró que a través de las investigaciones y los estudios se sacara de ese rubro a las niñas con síndrome de Rett. También en el mundo, gracias a Mónica Conrad y con dinero, con dólares, se inician las clínicas de Rett en los principales hospitales de Estados Unidos de Norteamérica y también en colegios de medicina. Después esto se hace en todo el mundo, y esto también lleva a los centros Rett que también iniciaron en Norteamérica y que ahora existen en varios países como Australia, Israel y Suecia, por ejemplo. Si nos vamos ahora al 2016, tenemos un gran avance para nuestras niñas porque existe una comunicación efectiva con la mirada. Entonces, pueden comunicarse a través de la mirada y hay que tener un entrenamiento para esto, y los padres seleccionan, porque no pueden hablar las niñas, los padres seleccionan la voz que quieren escuchar. Y entonces ya las pacientes se pueden expresar. Este pastel no me gustó, dame otro. Quiero ir al baño. Entonces, esto revolucionó la comunicación del síndrome de Rett. Y ya en el 2019, como les decía antes, ya se considera esta una enfermedad sistémica, es decir, todos los órganos del cuerpo están afectados, especialmente el sistema nervioso central, sí, pero todos los demás órganos están afectados, y esto incide en que el centro Rett y las clínicas de Rett lo saben y tienen médicos para que se maneje en forma multidisciplinaria. La inteligencia artificial, que vamos a ver después, ha sido una herramienta muy importante actual que ayuda al conocimiento de las enfermedades raras. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Bueno, primero necesitamos inteligencia humana, pero la inteligencia artificial nos ayuda a que sea más rápido y más eficaz el diagnóstico. ¿A través de qué? A través del aprendizaje, razonamiento y resolución de problemas. Esto se hace con flujogramas y con algoritmos y ayuda mucho a las enfermedades raras, pero nuevamente, si no se detecta las alteraciones, ¿cómo lo vamos a meter en una máquina de computación? Bueno, ahora les presento el presente, valga la redundancia, porque a partir del 2010 reaparece otra asociación que es la asociación que yo presido y estoy muy orgullosa de
que los papás me hayan dado esa confianza. Poco después también aparece otra asociación que se llama Retos de Amor y también la Fundación Una Mirada Red, que organiza junto con la Asociación de Ayuda al Síndrome de Rett esta reunión. Y algo muy importante que nos sucedió en el 2023 es que en la Gaceta Oficial de México apareció ya el Día Nacional de Síndrome de Rett. Estamos acá arriba, varias familias con síndrome de Rett en la Cámara de Diputados, el día que se presentó a los diputados que era el síndrome de Rett. Fíjense que en febrero de este año se reunió la OMS con varios países para el estudio de las enfermedades raras, donde incluían al síndrome de Rett. Y si ustedes ven, está Chile, Brasil, Ecuador, Panamá, latinoamericanos, pero no está México. Y entonces nosotros debemos de incidir en que participemos en estas reuniones. Bueno, ahora nos vamos ya llegando al futuro y es muy importante mencionar que las mutaciones del gen que les comenté no son necesarias ni suficientes. ¿Qué quiere decir? Que hay otros genes que también provocan el síndrome de Rett y no solo el MSP2. Sin embargo, desde el 2010 se establecieron los criterios diagnósticos internacionales que son clínicos y que son principales y de apoyo para los tipos clásico, atípico y variantes. No se han reunido nuevamente para modificarlos por la razón de que existen muchísimos genes asociados y entonces se prefiere utilizar los criterios únicamente clínicos. Abajo les presento la nomenclatura internacional y cómo se pueden detectar por medio de las redes web al síndrome de Rett con estas claves que aparecen aquí. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, tenemos ya un proyecto aquí en el hospital de la primera clínica de síndrome de Rett que aún está en planes de formalizarse. Pero el apoyo gubernamental es importantísimo, porque como vamos a ver en charlas posteriores, todos los países que tienen clínicas y que tienen centros Rett tienen el apoyo gubernamental, no solo de la sociedad civil. Entonces tenemos que incidir, así como fuimos a la Cámara de Diputados, tenemos que incidir todavía más para tener ese apoyo gubernamental y hacer realidad todo lo que queremos hacer, incluyendo estudios epidemiológicos para poder decir, pues es una enfermedad poco frecuente, no es tan rara. Y además tenemos un problema que está presente, pero que tenemos que resolver en un futuro muy próximo, y es que las niñas adolescentes que van hacia la adultez no tienen un seguimiento médico adecuado. Y esto se tienen que saber por el apoyo gubernamental y la Secretaría de Salud, porque van a otros hospitales de adultos que no conocen el síndrome de Rett. Necesitamos hacer a través de la inteligencia artificial la máquina de aprendizaje, lo que les mencionaba, flujogramas y algoritmos que ya estamos haciendo en este instituto para el proyecto de la clínica de Rett. Y tenemos que tener un Rett Center para que se atiendan todos los casos de las niñas con Rett y de los varones que también existen, porque aquí tendremos que incluir todos los casos, incluyendo las niñas, adolescentes y adultas. ¿Para qué? Para que en un futuro
tengamos el apoyo también gubernamental, como existe en este hospital para enfermedades raras, de terapia génica. Y esta terapia mejora síntomas y además, muy importante, detiene la progresión. Y bueno, esta conferencia, la primera conferencia, tocó algunos tópicos que se van a ver. Y quiero dar las gracias especialmente a la Fundación de Ayuda, la Fundación de Una Mirada Red, que sin ellos no hubiera sido posible esta reunión, este congreso, especialmente a la licenciada Linda Castro, al antropólogo Víctor Rico y a la licenciada María Morales. Los queremos invitar para que envíen a este correo electrónico los casos que tengan detectados para ir haciendo una epidemiología, para ir reuniendo los casos e ir haciendo una base de datos para poder hacer epidemiología y para poder presentarlos al gobierno y que vea que no son pocos casos los de las niñas con red. Ahí tienen mis contactos y les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora. No tenía el micrófono a la mano, por eso omití presentarla. La doctora Violeta Medina es pediatra clínica y neuróloga pediatra de este instituto. Tiene la maestría en ciencias. Es médico adscrito al Servicio de Neurología y la Clínica de Epilepsia del instituto. Presidenta de la Asociación de Ayuda para Niñas Red, miembro de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica y es concejal del Consejo Mexicano de Neurología. Yo creo que si uno valora la expertise y el deseo por sacar algo adelante en lo referente al síndrome de Rett en México, es la doctora Violeta Medina. Ha trabajado en síndrome de Rett desde que estaba chiquita, ¿no? Creo que aproximadamente tiene 30 años trabajando en síndrome de Rett y ha sido compañera mía durante mucho tiempo. Es la que más se ha dedicado tiempo al estudio del síndrome de Rett y espero que con el tiempo este reconocimiento se te dé y que la clínica de Rett en el instituto se lleve a cabo, ¿no? Porque en realidad se necesita. No hay una clínica de Rett adecuada en México, ni siquiera en los hospitales de tercer nivel. Generalmente los síndromes de Rett se diagnostican en los servicios de neurología y dependiendo de la experiencia de cada médico se le da un enfoque diferente. No hay niñas Rett que sean iguales, o sea, todas las niñas Rett tienen un cuadro clínico muy diferente y muchos de los Rett que se salían de los patrones normales, pues los residentes te bombardeaban con muchas preguntas, ¿no? Eso me acuerdo muy bien, me acuerdo mucho del doctor Kuch, creo que hizo una tesis contigo, la doctora Rincón también hizo una tesis contigo, el doctor Rincón también hizo una tesis contigo, entonces, pues falté yo, pero fue muy agradable trabajar contigo mientras estuve aquí en el instituto. ¿Hay mucho tiempo para preguntas? Muchas gracias por tus palabras. Es mi amigo. Y bueno, sí, si hay algunas preguntas aquí presenciales, les paso el micrófono y ver en el chat, si pueden ver en el chat, si hay preguntas en línea. Pero primero abrimos las preguntas aquí presenciales o comentarios. Si alguien tiene preguntas o comentarios, sí, pase, por favor. Buenos días, doctora Violeta, es un gusto conocerla. Soy Sandra Favila. Bueno, estamos aquí acompañando a la mamá de Fanny. Mi prima enfrenta síndrome de Rett. Ella actualmente tiene 31 años
Y le hablo no solamente como prima, como red de apoyo de mi tía y de mi prima, sino también como desde el área de educación especial. Le agradezco mucho. Es la primera vez y estamos totalmente pues fascinadas con su presencia, con sus palabras. Como bien ya lo comentaron, en México es la primera vez que hay una conferencia con relación al síndrome de Rett y creo que usted está dando voz a todas esas miradas. Le agradecemos mucho. Sabemos que en España se hace todo este tipo de organización y bueno, estamos entusiasmadas. Un agradecimiento profundo y vamos a estar aquí toda la semana. Gracias por compartir sus saberes. Hay mucha gente como nosotros y mucha gente en México que no conoce el síndrome de Rett y que se tiene que dar voz. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. ¿Podemos tener tiempo para más comentarios o preguntas? Sí, tenemos mucho tiempo. Hay mucho tiempo. Una pregunta Sí. es, habitualmente en México, ¿a qué edad se hace el diagnóstico de síndrome de Rett? Más o menos entre los 5 a 7 años. ¿Por alguna razón? Pues yo creo que falta de detección. Vamos a ver en las conferencias que siguen los estadios clínicos y tiene 4 estadios clínicos y en el primero, que es desde el nacimiento hasta los 18 meses, las niñas parecen tener una vida normal, un bebé normal, un poquito hipotónico, bajo del tono muscular. Ya también se ha descrito que son bebés muy tranquilas, que no son chillonas, pero es muy difícil que alguien detecte esto antes de los 18 meses de edad. Entre los 18 y 24 meses es cuando aparece esta regresión del desarrollo en donde hay no solamente pérdida de las funciones, las niñas lloran de día, de noche, presentan convulsiones en esa etapa que se llama, el doctor Harber la llamó etapa tóxica. Y bueno, nosotros ya después le pusieron otro nombre, que es la etapa de regresión. Y aquí empieza, los papás nos han dicho, empieza la viacrucis, porque se van con muchos especialistas y el primer diagnóstico que se hace es autismo en esa etapa. Entonces, los papás piensan que tiene autismo y así puede estar por mucho tiempo. Y esto no ha convenido al síndrome de Rett porque cuando ya se estabilizan, esta regresión dura solo semanas o meses, no dura años. Entonces, cuando ya se estabilizan las niñas, el problema es que como les dieron el diagnóstico de autismo, no me entiende porque no habla, porque no se mueve, y entonces se abandonan y piensan que no me entiende. En esta etapa es una etapa que ya se llama etapa 3, que es la pseudoestacionaria. Aquí en el instituto, la mayor parte de las pacientes ya son pseudoestacionarias y eso ocurre alrededor de los 3 a 4 años. Entonces, si van recuperando algunas funciones mentales, sí, pero no pueden hablar, no se pueden mover y tampoco pueden manipular objetos. Lo que hace que las pruebas psicológicas, si alguien quisiera hacer alguna prueba psicológica, no sea posible, porque generalmente se hacen con la cooperación del paciente. Entonces, ese es el mayor problema, que en esta etapa de 3 de pseudoestacionario, las pacientes se dan cuenta de todo su entorno, pero el entorno no las atiende.
Lo vamos a ver también más adelante en otra charla conmigo. Va a haber una charla de adolescencia. Y las adolescentes se deprimen muchísimo, el 70% tiene ansiedad y hay que darles ansiolíticos y muchas veces los papás me dicen, no entiendo por qué está llorando, si no pasa no está pasando nada, está en una fiesta sentada y ¿por qué está llorando? Porque se da cuenta que no puede hacer lo que muchas personas están haciendo. Ya en la etapa 4 es la etapa en donde ya hay alteraciones musculoesqueléticas que les impiden muchas veces caminar y entonces están en silla de ruedas y más abandonadas, porque si acaso pudieran caminar, pues ya en esa etapa no caminan. Y entonces de nosotros depende que se haga el diagnóstico oportuno y que se les dé el trato que se merecen, sí entienden, sí, no hablen más mal de ellas porque entienden todo. No sé si hay alguna otra comentario. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, sí. Sí, pase, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Angélica Torres. Yo soy mamá de Fanny. Mi chaparrita tiene 31 años. Yo cuando estaba chiquita empecé a ver así así como que no, bueno, yo tengo 2 hijos mayores. Yo decía, ¿por qué no, por qué la veo como que se atrasa, se me iba de lado y todo? Llegué al ISSSTE y me dijeron que era autismo y ya después, tuve la fortuna de llegar a Teletón. Y en Teletón fue donde me la diagnosticaron como síndrome de Rett. Ahí me dijeron en ese entonces que Stephanie llegó como de 5 añitos, que duraban las niñas 25 años, lo máximo que ellos habían conocido. Gracias a Dios, ahorita mi hija tiene 31 y sí, efectivamente ya no camina como caminaba antes, pero aún así la hacemos que dé sus pasos cuando andamos en casa, la sacamos a la calle, es una niña muy alegre, le encanta socializar, le encanta estar con gente y como yo soy muy sociable también, entonces toda la vida le encanta estar con la gente, le encanta salir a la calle, le encanta andar que salgamos de paso en carro y todo eso, le gusta mucho. La verdad yo sí de repente me siento muy angustiada porque digo, ay, ¿cuánto tiempo más me va a durar, no? Porque sus epilepsias son muy distintas. Hay veces que nada más como que brinca y como que los ojitos los abre mucho. Hay ocasiones en que hasta parece como si le fuera a dar como una parálisis, se le va la carita así como de lado, pero es cuando ya le da súper fuerte. Y ya me he percatado que eso es cuando uno tiene una alteración o algo no le gustó, es cuando tiene ese tipo de epilepsia. Entonces sí, así, mis emociones están ahorita muy movidas, pues yo dije, tengo que ir allá para poder aprender y sobre todo para conocer a la doctora, para ver si me puede, pues me la puede checar y todo, ¿no? Porque la verdad sí es una angustia un poco fuerte el hecho de tener esa situación latente, pero pues aquí estamos, echándole ganitas para poder tener a mi flaquita bien, lo mejor que se pueda. Y muchas gracias, doctora. No, gracias a usted. Afortunadamente vamos a tener pláticas sobre epilepsia y convulsiones con el doctor Efraín Olivas el día de mañana. Yo le puedo decir que sí hay factores precipitantes y uno de ellos es la tensión emocional. Imagínense no poder decir, tengo una piedra en el zapato, me pusiste mal el zapato y está mi dedito doblado. Entonces, la tensión emocional y el dolor pueden precipitar las crisis, como usted bien comenta. No sé si hay alguna otra, y con gusto vamos a ver a su niña. Y si no hay otro comentario, falta realizar, dejamos tiempo para que se realice la valoración, la evaluación precongreso, que es algo que tenemos que cumplir por el aval
que nos da la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Si tienen, por favor, el examen, va a tener un QR, se va a tomar por su celular la entrada para poder tener acceso a esta evaluación. El examen es muy sencillo, pero sí tenemos que tener una evaluación pre y una evaluación post. También para evaluar cómo dimos nuestras pláticas, si fueron claras o si no fueron claras. Ustedes van a ver afuera el logo de dos asociaciones que hicieron posible esta reunión, y las asociaciones deben trabajar en conjunto, todas las que existan en México, para poder hacer muchas cosas y muchos logros. Creo que la mejor manera de hacer las cosas es reunirnos, papás, médicos, y debemos de incentivar. Si vamos a una clínica o hospital, nos conviene llevar una información, un tríptico, para decir, esto tiene mi hija, por favor, estúdielo, así ya casi sin pena, porque sí debe de darle el seguimiento, sobre todo en la vida adulta. Entonces, esta es una de las grandes misiones que se tienen. Y quiero decirles que la Fundación de Mirada Red es una fundación que ha apoyado a muchas pacientes del Instituto Nacional de Pediatría en insumos que necesitan, incluso en transporte. Les pagan el transporte para venir al instituto bueno, espero que esto no sea, ellos no lo están anunciando ni lo están diciendo, pero yo que estoy aquí en el hospital, pues sí me entero que les apoyaron con ciertas insumos, les digo, y también ellos hacen conferencias, y bueno, son gente para mí muy querida. Eduardo Carmona, adelante. Muchas gracias. No sé si ya tenemos el examen. Bueno, en lo que están poniendo el QR, claro que sí, si hay preguntas, con todo gusto. Sí, una de ellas es de la doctora Fernanda González, la manda a saludar y le pide que si puede profundizar en los procesos cognitivos que intervienen en el aprendizaje académico de los niños y niñas con síndrome de Rett y las estrategias pedagógicas. Bueno, no sé si ella está en un hospital de atención, pero ¿cuál es la estrategia? Es primero, como sucedió en el mundo, es difundir, informar y detectar. En próximas pláticas que voy a dar, aquí les presenté como una línea de tiempo y algunos de los temas que vamos a ver en esta reunión. Y en una de las presentaciones voy a mostrar un algoritmo y voy a mostrar la ruta crítica que hemos desarrollado aquí, que se refiere a la maquinaria, esa maquinaria de inteligencia artificial que poniéndole los datos a la computadora va a sacar en forma rápida y eficiente
la información, pero tenemos que poner nosotros la inteligencia humana, la información adecuada. Entonces, vamos a presentar cómo se organiza una clínica de red para que se pueda pues instituir en otros lugares. Pero le agradezco mucho la pregunta porque es esencial que esto se difunda a todos los hospitales posibles. La doctora Cristina Meléndez, ¿cuántos varones tiene registrado en su asociación? Bueno, hay 4, hasta donde yo tengo entendido. En esto de la base de datos es un poco difícil porque hay asociaciones de síndrome de red, de papás de síndrome de red que no comparten sus datos, y pues tenemos los datos de las 2 asociaciones que estamos participando, de Mirada Red y de la asociación ASRED, que así nos llamamos, la Asociación de Ayuda al Síndrome de Red en México. Hay 4 varones, desgraciadamente uno de ellos ya acaba de fallecer, pero uno de ellos es un Klinefelter, tiene un cromosoma X de más y por eso sobrevivió y es el tipo clásico. Los otros, aunque ya se llaman atípicos o variantes cuando son en varones, aunque tengan las características de red clásicas. Y los otros 3 varones, pues sobreviven y están 3, uno con la asociación de ASRED y los otros 3 con Mirada Red. Y están bien. Bueno, nada más quiero aclarar que ¿por qué se presenta el varón? Porque es una enfermedad dominante ligada al X. Entonces, si el paciente tiene una X de más, que es Klinefelter, pues puede sobrevivir. Y hay aquellos pacientes que no tienen una X de más, pero que tienen un mosaicismo, que significa que a pesar de tener la mutación en el X sobrevive por algún motivo de segregación celular que probablemente van a explicar en las próximas charlas de genética. Entonces, no sé si ustedes han visto gatitas que son hembras y de ahí se saca el mosaicismo, gatitas que tienen 3 colores, que solo se presentan en gatitas. Pues es un mosaicismo, ese es un mosaicismo que deja el X y toma el X de varios pedacitos de un solo cromosoma. Entonces, eso se llama mosaicismo. Y posiblemente los otros 3 casos o 4 casos los otros 3 casos que existen sean mosaicismos. Doctora, buen día. Primero mi reconocimiento. Muchas gracias por su ponencia y por la información que nos brinda. Yo soy terapeuta especialista en rehabilitación de lesiones neurológicas. Vengo del Hospital Infantil de Morelia. Mi pregunta va enfocada a qué tan importante es la rehabilitación para los pacientes con síndrome de Rett y qué tan especializada está la rehabilitación que ofrecen hasta el día de hoy. Ok, qué importante pregunta. Ustedes, los rehabilitólogos y los terapeutas, son la piedra angular. Quizás son incluso más importantes que los médicos, porque ustedes están más tiempo con los pacientes y están modificando conductas. El problema con síndrome de Rett que mencionó el doctor Dávila hace un momento es que las niñas son muy diferentes unas a otras. Entonces, no es como, por ejemplo, el síndrome de Down, que ya sabemos las alteraciones que tienen y qué terapia necesitan. Las niñas con Rett pueden ser muy diferentes unas de otras. Entonces, tienen necesidades diferentes. Por eso es que no hay una
no hay una bola mágica que me diga, esta es el camino, sino se hace una terapia individualizada en cada paciente. Y también para la natación y para la terapia ocupacional. A las niñas les gusta muchísimo la música. Y en Israel, donde está el centro Red más bonito, que bueno, no lo podemos visitar, ¿verdad? En este momento, en ese centro hacen la terapia con música, porque les gusta la música. Entonces ponen la música que a la niña le gusta y entonces ella permite manejarse mejor. Pero ahí le va, a cada niña le gusta diferente música. Hay una que le gusta, de norteña, que le gusta la banda. Entonces es también individualizar la música, porque con la música ellas cooperan mejor. Y en Israel así detectan las anormalidades. Ponen músicas, las ponen en una área en donde hay juguetes, y entonces empiezan a caminar alrededor y ven, no, ¿sabe qué? Que hay que darles tratamiento al lado izquierdo, tiene una mala postura, hay que corregirla. Entonces, y es individual, las ponen a ver, previo les hicieron una evaluación médica con los criterios, y ya cuando van a la terapia, así lo hacen, y después las graban, y con ese video van y hacen una reunión multidisciplinaria y dicen, fulanita necesita esto, menganita necesita lo otro, y van organizando niña por niña. Se dice que queda como traje de sastre. Cada niña es diferente y tiene diferentes necesidades, pero la música le propongo porque ayuda mucho, incluso cuando están en consulta y están muy nerviosas, les ponen música y se tranquilizan un poquito. Pero eso es lo que hace Israel en sus centros Red. Sí, hay otra pregunta del señor Alarcón del Perú. Él menciona que tiene una hija con síndrome de Rett de 31 años, que lo que le interesa básicamente es hablar un poquito de los posibles avances que se puedan tener en el estudio y tratamiento. Sí, lo que pasa es que esta es la primera plática. Y esto que a ella le interesa va a estar en el día 16 de octubre. Va a haber un ponente que va a hablar sobre el tratamiento actual y va a haber una ponente que va a hablar sobre la terapia génica. Y antes, el día de mañana, tenemos la ponencia de un médico argentino epileptólogo que va a hablar sobre el tratamiento de epilepsia. Entonces, esta primera plática pues es la introducción a nuestra reunión y espero que nos siga porque va a haber, estas pláticas se van a ver en los días que siguen. Todavía no está el QR para hacer el examen. Bueno, yo creo que en el transcurso del día vamos a poner el QR para que realicen el examen. No pasa nada si no es en este momento. Hay mucho tiempo y por eso las pláticas las dejamos de 1 hora, para que la comunicación entre los ponentes y los asistentes en línea o presenciales tengan comunicación con nosotros y para poder dar esto mucho más ameno. Entonces, por eso tenemos todavía tiempo para la siguiente conferencia que va a presentar el doctor Guillermo Dávila y tenemos un comentario. Bueno, primero que mandan un saludo, Mónica Conrad, que está siguiendo como el seminario, y está hablando de un registro global de niñas con síndrome de Rett en todo el mundo, ¿no? Creo que es importante tener como
como esta visión que aquí con la doctora Violeta, con ASRED, con otras instituciones médicas se está haciendo como este censo, ¿no? Pero con la doctora, bueno, la Mónica nos comentaba que también sumemos ese esfuerzo que es global, ¿no? Entonces vamos a poner también acá afuera como la liga para que podamos registrarlo y sobre todo porque ahí podemos tener como diferentes características de nuestras niñas y niños. Y con base a eso podemos identificar tratamientos y padecimientos y hacer esta máquina que está inventando la doctora. Entonces, pues un saludo para todos los que están presentes. Sí, muchas gracias. Muy importante el trabajo de Mónica Conrad y invitamos a todos, a toda la comunidad, sociedad civil y médicos que manden el registro de sus pacientes, la fecha de nacimiento, si ya fueron diagnosticadas como clásicas, atípicas o variantes y si ya tienen mutación genética. La evidencia genética actualmente es muy importante porque las variantes atípicas les va mejor que a las clásicas. Entonces, el pronóstico es importante en estos casos y tenemos la fortuna de tener el apoyo de Una Mirada Red, como les decía, que desinteresadamente nos hacen favor de ayudar y ellos tienen una base de datos y ellos apoyan a familias que no pueden realizar el estudio genético. Entonces, si tienen pacientes que no tengan el estudio genético, se envían aquí a México al Instituto Nacional de Pediatría y a través de la ayuda de Una Mirada Red se hace se hace el estudio. Me dicen que sí está funcionando internet. ¿Alguien tiene algún problema? Ah. Sí, sí se puede. Buenos días, soy Ana María Gavia, la coordinadora de redes sociales de la red. Y doctora, ahí me gustaría preguntarle. Perdón, si es que estoy viendo la conexión a internet. Como Disculpe. coordinadora de redes sociales nos llegan muchos mensajes, muchas dudas, muchas preguntas, muchas incertidumbres. Y la que ha predominado durante esta semana es ¿por qué el síndrome de Rett no es degenerativo? Y otra más, para que sí, porque hay muchas mamás que nos están diciendo que sus hijas, la enfermedad del síndrome de Rett es como el Parkinson, porque tiemblan. ¿Nos podría realmente dar esta información para que las mamás queden claras y no empecemos a difundir algo que no es correcto? Sí, gracias. De hecho, se va a hablar en próximas conferencias. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué no es degenerativo? Porque las neuronas, a pesar de no funcionar bien, no mueren, no se degeneran. Degenerativo significa que el tejido se altera y se muere, o sea, desaparece. Y en este caso, las neuronas están amontonadas, no están degeneradas y las dendritas también no están funcionando bien porque deben de estar bien acomodadas y ese es el problema de Rett, pero no hay muerte neuronal, por eso no se llama degenerativo. Ese es un punto muy importante. Y el segundo, hay en las adolescentes, sobre todo adolescentes y adultas, la clínica se va modificando, como les comenté, existen los 4 estadios. En el primero que ya mencioné, no puede alguien detectarlo. El segundo es el viacrucis, en donde empieza toda la regresión.
Y el último, que es después la estabilización del tercero, y el último, que es el cuarto estadio, es en donde se presentan las alteraciones neuromusculares con más frecuencia. Y una de estas alteraciones es una alteración del sistema extrapiramidal, así se le llama, en donde hay una afección de ciertas regiones cerebrales en donde aparecen marcha parkinsónica, no Parkinson, porque el Parkinson es una entidad muy bien definida. Entonces nosotros llamamos parkinsónico, una marcha parkinsónica, y además muchas de ellas tienen la carita como de mascarita, se llama hipomimia, que solo cuando hay una cosa que les gusta mucho sonríen, porque si no parece que pues no sonríen, pero es por esta afección. La afección extrapiramidal nos da temblor, nos da carita hipomímica, nos da esa marcha flexionando el tronco, nos dan características parkinsónicas, pero aparecen entre la etapa 3 y 4, o sea, son tardías y deben de darse tratamiento. El problema es que ya en la vida adulta el neurólogo debe de dar el tratamiento, el neurólogo de adultos. El tratamiento es muy parecido al que se da a los enfermos con Parkinson, efectivamente. Creo que ya terminó mi tiempo y espero que hayan sido contestadas las preguntas. No sé si ya tenemos la siguiente ponencia, que es de genética. Perdón, estoy equivocada. Bueno, le seguimos dejando la coordinación al doctor Guillermo Dávila porque no tengo aquí el programa, y efectivamente después de la conferencia magistral que va a tener el doctor Jarvis Arnat, previa a la conferencia, el doctor Guillermo Dávila nos va a dar una semblanza del doctor Jarvis Arnat, a quien vamos a dar una dar un reconocimiento por su trayectoria y por su estudio de la neuropatología. Él está en Canadá y nos va a dar una conferencia, pero antes nos va a dar la semblanza el doctor Guillermo Dávila.